Hermanos, nuevamente aquí en el templo para grabar el mensaje de hoy domingo. Es un mensaje sobre Navidad, ya que el miércoles no pudimos tener un mensaje, entonces hoy aprovechamos para que tengamos este breve mensaje de Navidad. Y va a tratar acerca del significado de la Navidad. Y antes que nada, quiero ponerme en las manos del Señor para orar, y ahí donde usted está en su casa, por favor también acompáñeme orando. Padre, en esta hora, Señor, estamos ante tu presencia, Señor, para darte gracias porque, Señor, tú escuchas nuestra oración. Señor, te haces presente, Padre Celestial, y Señor, cuando nosotros acudimos a ti, sabemos que tenemos las peticiones que te hacemos de nuestro corazón, Padre Celestial. Señor, en esta hora, siempre que tomamos este lugar, hacemos la misma petición, Señor. No quiero que sea el hombre, Señor, que está aquí al frente, que sea tu Espíritu Santo el que, Señor, nos guíe en el estudio de tu palabra, Señor, y que así de esta manera, Señor, podamos tener provecho para nuestra vida, Padre Celestial, y comprender tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque yo sé, Señor, que eres bueno con nosotros y respondes a nuestra oración, Padre. Señor, que el que está aquí al frente sea solamente instrumento en tus manos, Señor. Gracias por tu palabra. Te honramos, te bendecimos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Isaías capítulo número 9, versículo número 6 dice lo siguiente: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Este es un texto donde dice que Jesús va a nacer, dice, porque un niño nos es nacido. Y entonces nosotros cuando hablamos de Navidad hablamos precisamente del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahí en Lucas capítulo número 2 usted puede encontrar todos los datos del nacimiento de Jesucristo. Lucas 2, del 1 al 20, ahí es el momento del nacimiento de Jesucristo. Claro que la anunciación está desde el 1, la anunciación a María está desde el 1, pero el nacimiento en sí lo podemos encontrar en Lucas capítulo número 2. Y ese nacimiento también podemos encontrarlo en Mateo capítulo número 2 también. Ahí vamos a encontrar también la historia del nacimiento de Jesucristo. Si usted quiere buscarlo en su Biblia y leerlo, ahí en capítulo 2 de Mateo, ahí está el nacimiento de Jesucristo. Y claro, el capítulo número 1, desde el versículo 18 hasta que termine el capítulo número 1, están los antecedentes del nacimiento de Jesucristo, y esto es en relación con José. Entonces Mateo tiene el nacimiento de Jesucristo en el capítulo número 2, pero en el capítulo número 1 tiene el nacimiento, los antecedentes con José. Y Lucas capítulo número 2 tiene el nacimiento de Jesucristo, pero el capítulo número 1 tiene los antecedentes, pero son de María. Y entonces así nosotros completamos lo que es el nacimiento de Jesucristo. Lucas 2, el nacimiento; Mateo 2, nacimiento; Lucas 1, está en relación con José, Mateo capítulo 1 está los antecedentes en relación con José, y Lucas capítulo número 1 está en relación, los antecedentes en relación con su madre María. Y entonces nosotros al leer capítulo 1 y 2 de Lucas, 1 y 2 de Mateo, tenemos toda la historia en general del nacimiento. Y hoy en este día quiero hablar acerca del significado de lo que es la Navidad desde el punto de vista bíblico, claro. Pero antes de que yo entre a la historia del significado de la Navidad, quiero contarles algo. Cuando yo era niño, porque a un día, hace muchos años, también fui niño, a mí me emocionaba mucho el hecho de que fuera Navidad. Y cuando era Navidad, nosotros éramos muchos hermanos, esperamos con ansia la Navidad porque sabíamos que al día siguiente de Navidad íbamos nosotros a tener juguetes. Entonces, para mí, niño, Humberto, cuando estaba muy chico, entonces Navidad significaba regalos, juguetes. Y
No sé cómo le hizo papá y mamá para esconder bien los regalos que nos daban, los juguetes que nos daban, ¿okay? Porque ellos siempre nos platicaron la historia de que Santa Claus traía los juguetes. Entonces nosotros siempre creíamos que esa noche teníamos que dormirnos para que Santa Claus viniera y nos trajera los juguetes. Conforme fue pasando el tiempo y fuimos creciendo, entonces ya Navidad no significaba juguetes. Ahora ya cuando estamos jóvenes, adolescentes jóvenes, entonces ya Navidad significaba regalos. ¿Regalos para quién? Pues regalos para el amigo, regalos para los familiares, etcétera, etcétera. Cuando fue pasando el tiempo más y que ya me integro como un ser social a la sociedad y que pues ya uno empieza a tener novia y a salir con la novia, entonces ya ahí la Navidad ya es un poquito más, tiene otro significado. Regalarle a la novia, tener contenta a la novia y etcétera, etcétera. Ustedes ya saben todos esos detalles. ¿Okay? Y ya cuando me caso y tengo hijos, ya Navidad significa otra cosa, significa ya no que me den juguetes, sino yo comprar juguetes para dárselos a mis hijos. Y entonces así es como la sociedad nosotros nos va condicionando a un significado de la Navidad. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad de consumo y a la sociedad o a los comerciantes lo que interesa es que nosotros consumamos los productos y entonces distorsionan el verdadero significado de lo que es Navidad. Y entonces cuando nosotros hablamos de Navidad, hablamos de posadas, hablamos de regalos, hablamos de juguetes, hablamos de cena, etcétera, etcétera. Y casi se nos olvida lo que realmente significa la Navidad. Y entonces yo quiero hablar precisamente de qué es la Navidad, o sea, qué significa realmente la Navidad. Y para empezar quiero decir esto. Es muy importante o muy interesante lo que yo me encontré acerca de lo que significa la Navidad, etimológicamente hablando. Ahorita voy a explicar esto. ¿Okay? Pero quiero decirles esto, la palabra Navidad siempre se ha relacionado con el nacimiento de Cristo. Lo voy a repetir otra vez, la palabra Navidad siempre se ha relacionado con el nacimiento de Cristo. Cuando nosotros estamos platicando y decimos Navidad, ok, yo sé, lo relacionamos con regalos, cenas, etcétera, etcétera, pero lo relacionamos también con el nacimiento de Jesucristo. Y el único ser en toda la historia de la humanidad que su nacimiento se relaciona con la palabra Navidad es Jesucristo. No sé si me expliqué, yo creo que sí me expliqué. Okay. Mi nacimiento no se puede relacionar con la palabra Navidad, ni el nacimiento de los grandes héroes de la historia se relaciona con la palabra Navidad. Con el único que se relaciona la palabra Navidad es con Jesucristo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué se relaciona la palabra Navidad con Jesucristo? ¿Quién le puso la palabra Navidad al nacimiento de Jesucristo? ¿Qué significa la palabra Navidad? ¿Okay? Y entonces nosotros, cuando hablamos Navidad, automáticamente hablamos del nacimiento de Jesucristo. Y déjeme explicarle, la palabra Navidad viene de una palabrita latina, es nati vita. Esa es la palabra de donde deriva la palabra Navidad, nativita. Y me gusta mucho la interpretación que hace un autor que escribe un libro que se llama Babilonia, Misterio Religioso Antiguo y Moderno, porque él dice que esa palabra es una palabra que es compuesta de dos, de nati y de vita. Y nati quiere decir nacimiento, eso es lo que significa en primer lugar la palabra Navidad. Nati, nacimiento, y vita significa de vida o que da vida, y así lo define este autor. Entonces la palabra Navidad, cuando nosotros la vemos etimológicamente, es
el nacimiento de vida o el nacimiento que da vida. Eso es lo que significa la palabra Navidad. Ahora, fíjese muy bien, es muy interesante porque en ningún nacimiento más se utiliza la palabra Navidad más que con Jesucristo. Esto a mí me sorprendió mucho cuando yo empecé a estudiar acerca de este tema. ¿Por qué con las otras personas o por qué con los otros grandes personajes no se utiliza la palabra Navidad? ¿Por qué solamente con Jesucristo se utiliza la palabra Navidad? Y yo lo que encontré en el estudio de la palabra es que ninguno de los seres que han nacido en este mundo, ninguno de los seres que han nacido en este mundo puede dar vida. La única persona o el único personaje que ha nacido que puede dar vida es Cristo Jesús. Y entonces ahí yo sí encuentro muy razonable que al nacimiento de Jesucristo se le ponga la palabra Navidad y no a ningún otro más, porque el único que puede dar vida es Cristo Jesús. Y entonces cuando yo me refiero Navidad al nacimiento de Jesucristo, estoy en lo correcto, porque Jesucristo dijo allá en Juan 10:10, dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y esas son palabras de Jesucristo. Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Juan 11:25 dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y entonces aquí nosotros tenemos que definitivamente, cuando Jesucristo nace, el propósito es venir a morir en la cruz, y cuando Él muere en la cruz y toma nuestro lugar, cuando nosotros nos acercamos a Él, vamos a Él, aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, entonces Él nos da vida a nosotros. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Ahora, Pablo lo explica de esta manera. Dice Pablo en Efesios, y Él os dio vida cuando estabais vosotros muertos en vuestros pecados y delitos. Y entonces ahí precisamente es cuando nosotros podemos entender cómo es que Jesucristo es el dador de la vida. Porque Él es el único que está en condiciones a nosotros de darnos vida. No solamente una vida física, sino una vida espiritual. Navidad, nacimiento de vida o nacimiento que da vida. Y déjeme explicarlo. Al momento en que yo creo en Jesucristo, al momento que le acepto, al momento que yo le entrego mi vida a Cristo Jesús, en ese momento es que estoy naciendo a una nueva vida. Y ahí, entonces, al Jesucristo darme la vida, estoy naciendo a la vida que Jesucristo me da, y entonces ahí en ese momento está siendo Navidad para mí. Creo que me expliqué. ¿Cuándo es su Navidad? Hablando particularmente, mi Navidad es cuando yo nazco a la vida, cuando acepto a Jesucristo. El momento en que acepté a Jesucristo, ese es el día de mi Navidad, porque ahí estoy naciendo a la vida. Entonces, qué interesante es cuando yo digo Navidad, nacimiento de vida. No, nacimiento que da vida. Nacimiento que da vida se aplica a Jesús, porque Él es el único dador de vida. Pero Navidad, nacimiento de vida, se puede aplicar a mí. Cuando yo creo en Jesucristo, lo acepto, vengo y en ese momento Él me está proporcionando entonces vida. ¿Qué significa Navidad? Significa el nacimiento de Jesucristo, que da vida,
el nacimiento, cuando nosotros creemos en Cristo Jesús y nos da vida. Con la palabra, etimológicamente hablando, Navidad. Otra de las cosas que yo encontré en la palabra de Dios está ahí en Isaías. Y quiero que me acompañen su Biblia. Isaías, capítulo número 7, versículo 14. Isaías 7, 14. Dice así: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre, y luego dice Emmanuel. Emmanuel. Cuando aquí, fíjese bien lo que dice, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y dice, y llamará su nombre Emmanuel. Y cuando yo veo en la Biblia, o cuando yo estudio la cultura en la cual está escrita la Biblia, que es la judía, en los judíos era muy importante el nombre, porque el nombre estaba ligado, de alguna manera, decían ellos, a su destino y a su personalidad. Y ellos son muy cuidadosos en escoger los nombres para las personas, porque dicen ellos, de acuerdo al nombre que tú le pongas a tu hijo, es como él va a ser y es el destino que va a tener. Eso es la cultura que hay en los judíos. ¿Qué hay detrás de un nombre? Detrás de un nombre está un destino, detrás de un nombre está una manera de ser. Y aquí cuando dice, llamará su nombre Emmanuel, y si yo voy a Mateo, capítulo número 1, dice la Biblia de la siguiente manera en el 23. Bueno, el 22 voy a leer. Dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y luego aquí agrega el significado del nombre y de alguna manera está con el significado está diciendo el porqué de Jesucristo. Dice así, que traducido es Dios con nosotros. Y entonces, de acuerdo a el nombre Emmanuel, el significado de Emmanuel es Dios con nosotros. Y entonces cuando Jesucristo viene y nace, ¿ok?, en Navidad, ahí en Jesucristo está Dios. Porque la Biblia nos enseña que en Colosenses dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y entonces nosotros tenemos que, ¿qué significa la Navidad? Significa Emmanuel. ¿Y qué significa Emmanuel? Significa que Dios está habitando, Dios está con nosotros. Ahora, ¿por qué? ¿Qué propósito tiene Dios cuando Él se autonombra Emmanuel o cuando se llama Emmanuel y que significa Dios con nosotros? Debe haber un propósito específico para que Dios venga, esté en un cuerpo y esté habitando entre nosotros. Bueno, déjeme decirle que ese propósito que Dios tiene para estar en Cristo Jesús está ahí en 2 de Corintios, capítulo número 5, y voy a empezar a leer desde el 14. Dice así, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Dice, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esto es Cristo Jesús. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así.
Y luego el 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es Navidad, nacimiento de vida. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el misterio de la reconciliación. Y luego el versículo número 19 dice, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros el misterio de la reconciliación, la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Y aquí dice la palabra de Dios que este es un misterio de reconciliación. ¿Cuál es el objetivo de Dios para estar en Cristo Jesús y llamarse Emmanuel, que significa Dios con nosotros? El objetivo es reconciliar al hombre con él mismo. Ese es el objetivo. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo y no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Ahí está muy claro por qué Dios está con nosotros. Y está con nosotros para reconciliarnos. Y la palabra reconciliación quiere decir volver otra vez a tener amistad. Dos personas que estaban de alguna manera distanciadas o enojadas o peleadas. Y entonces ahora sí nosotros podemos entender que Dios viene para reconciliarse con el hombre. Y Él hace todo lo que se tiene que hacer para acercarse al hombre. ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque el plan de salvación es de Dios. Y Él lo hizo todo para que nosotros nos volviéramos a reconciliar con Dios, como al principio allá en el Edén, que tenían una comunión, Adán antes del pecado, perfecta con Dios. Y entonces, ahora sí nosotros podemos entender el nombre de Emmanuel. Emmanuel es, Dios está aquí con nosotros y con el propósito de reconciliarse con cada uno de nosotros a través de Cristo Jesús. Y eso es simple y sencillamente, ¿okay?, por el cual Dios vino para estar con nosotros. Entonces, ¿qué significa Navidad? Navidad significa que Jesucristo ha nacido, que Jesucristo es Dios, que Él está habitando con nosotros con el propósito de volver otra vez a tener aquella comunión que tenía con Adán, como al principio, antes que entrara el pecado en el mundo. Y entonces Él está haciendo el plan de reconciliación, que es la salvación de cada uno de nosotros. Emmanuel, reconciliar nuevamente para volver a tener una amistad con Dios. Ahora, es importante que yo les diga todo esto. ¿Por qué? Porque la iniciativa de reconciliación nunca ha estado en el hombre. La iniciativa de reconciliación siempre ha venido de Dios. Siempre ha venido de Dios. Siempre. Dios es el que ha buscado al hombre. El hombre raramente por sí mismo se acerca y busca a Dios. ¿Okay? La iniciativa de reconciliación siempre la ha puesto Dios. Antes de la ley, el Señor hablaba, el Señor buscaba. Antes de la ley, estuvo platicando con Abraham. Antes de la ley, con Isaac, con Jacob. Y luego después, Dios da la ley para que el pueblo pudiera de alguna manera tener una buena comunión con Dios. No se pudo a través de la ley, y entonces lo único que le quedó a Dios hacer es venir, estar en Jesucristo, ¿ok? Estar presente con nosotros en Jesucristo para buscar con nosotros la reconciliación. ¿Qué nos toca a nosotros en ese ministerio de reconciliación, con ese misterio de reconciliación? Lo que nos toca a nosotros es aceptar las condiciones
que Dios está poniendo para ser reconciliados con Él. Y usted ya sabe cuáles son esas condiciones que Dios tiene para que nosotros nos reconciliemos con Él. Tercera cosa que significa la Navidad. Y esa tercer significado está en Mateo. Quiero que vaya a Mateo, capítulo número 2. Dice así. Perdón, Lucas, capítulo número 2. Versículo 13. Dice así: y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Y luego dice: buena voluntad para con los hombres. Esto es parte de una alabanza que los ángeles están cantando. Gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz. Y luego aquí está el significado de la Navidad: buena voluntad para con los hombres. Y cuando nosotros hablamos de buena voluntad para con los hombres, ¿de quién es esta buena voluntad que los ángeles están diciendo para con los hombres? ¿Okay? Está diciendo precisamente de gloria a Dios. Y entonces, si se le está dando gloria a Dios en las alturas, entonces del personaje que están hablando que tiene buena voluntad para con los hombres es Dios. Entonces, Dios es el que tiene buena voluntad. Entonces, Navidad significa para nosotros la buena voluntad que tiene Dios para con todos nosotros. Y aquí quiero puntualizar: con todos nosotros, porque dice buena voluntad para con los hombres, y aquí incluye a todos los hombres. No hay ningún hombre, no hay ninguna mujer, no hay ningún niño que escape a la buena voluntad de Dios. Él siempre tiene una buena voluntad. Y buena voluntad quiere decir la intención con que Dios hace las cosas. Y la intención con que Dios está haciendo que nazca Jesucristo es una intención buena para todos. ¿Okay? Ya el hecho de que nosotros queramos entrar a esa buena voluntad o no queramos entrar, ya ese es otro problema nuestro. Ya va a ser una cosa nuestra. Pero cuando nosotros vemos a Dios, vemos que Él tiene de veras una buena intención para con todos. Ahora, esto está muy claro en Jeremías 29:11. Y ahí está la voluntad de Dios. Jeremías 29:11. Dice la Biblia así, de esta manera. Dice: porque yo sé los pensamientos que tengo de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces, ¿cuál es esa buena voluntad de Dios? Esa buena voluntad de Dios es que Él tiene pensamientos para traer paz con nosotros. Y en Romanos dice: justificados pues por la fe, nosotros tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la buena voluntad de Dios. Esa es la buena intención de Dios. Porque Timoteo dice que Dios está esperando que todos los hombres vengan al arrepentimiento, que ninguno se pierda. Esa es la intención de Dios. Que todos, porque el sacrificio de Jesucristo puede alcanzar a todos. Y con ese propósito lo hizo Dios, de que todos fueran alcanzados por el sacrificio de Jesucristo, que ninguno se quedara fuera. El problema es
el hombre. El problema es el que no creamos. El problema es el que no nos acerquemos. Pero la intención de Dios es buena. Entonces, ¿qué significa Navidad? Significa la buena voluntad de Dios, la buena intención de Dios, el hecho de que Él haga las cosas para que nosotros estemos en paz con Él. Porque eso es lo que Él está pensando, pensamientos de paz para con nosotros. No de enemistad, no de condenación. Nosotros vamos y damos a la condenación por nuestra desobediencia, por no hacerle caso. Pero esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, como dice Timoteo, es que todos los hombres vengan al arrepentimiento. Número 4. ¿Qué significa Navidad? También está ahí en Lucas, capítulo número 2, en el versículo número 10. Ustedes, hermanos, ya conocen esta historia. Están los pastores en el campo, están cuidando las ovejas y de repente un ángel se les aparece y les dice el ángel: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Y entonces aquí es algo que me llamó la atención, porque Navidad, de acuerdo a este pasaje, significa buenas nuevas o nuevas de gran gozo. Y cuando yo estudio la palabra de Dios y empiezo a analizar lo que el ángel les está diciendo, que son nuevas de gran gozo, y es para todo el pueblo, entonces, ¿en qué consisten esas nuevas de gran gozo para todo el pueblo? Versículo número 11 amplía esta explicación cuando dice: os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y entonces, quiero explicar un poquito esto, nuevas de gran gozo. La palabra nuevas de gran gozo es evangelio. Entonces, cuando nosotros hablamos de buenas nuevas o nuevas de gran gozo, entonces estamos hablando de el evangelio. Y entonces el evangelio, cuando Jesucristo nace, realmente son nuevas, buenas nuevas. Porque antes de Jesucristo, el hombre tenía que cargar con toda la ley, tenía que cumplir con toda la ley, y se transgredía un solo mandamiento de la ley. Entonces dice la palabra de Dios que era culpable de toda la ley. Y para poder cubrir el pecado del hombre, se necesitaba ir, comprar un cordero, o crear un cordero, traerlo, venir con el sacerdote, decirle al sacerdote: mire, yo pequé, ofrezca este cordero, por favor, para la expiación del pecado mío y de mi familia. Y luego traer otro corderito o traer un cabrito y decir: ofrézcalo como ofrenda de paz, y luego traer otro y decir: mire, póngalo como ofrenda de holocausto, como adoración a Dios, ¿ok? Y tenía que purificarse, etcétera. Tenía que hacer muchas cosas. Y entonces la ley de Dios, que era para que el hombre viviera, se convirtió en una carga y en algo casi imposible de llevar, porque no había ningún hombre que cumpliera todos los mandamientos de Dios. Cuando el ángel viene y les dice: les doy nuevas de gran gozo, y les está diciendo: nació un Salvador, eso quiere decir que realmente es una buena nueva, porque entonces todo lo que era la carga de la ley se está quitando. Y ahora solamente para ser salvos y para ser reconciliados con Dios, tienes que llegar a Cristo Jesús. Ya la ley ya pasó.
Ya la ley ya ritual ya pasó, ya no hay que ya no hay que hacer sacrificios, ya no hay que estar viniendo 3 veces al año a adorar a Dios. Ahora donde estés, en el lugar que estés, tú puedes alabar a Dios, tú puedes adorar a Dios. Y entonces, realmente esto es una grande noticia para el pueblo. Porque con la venida de Jesucristo, con el nacimiento de Jesucristo, se está aboliendo todo lo que el hombre no pudo cargar en la ley ritual. Estoy hablando de la ley ritual. El hombre ya no debe hacer nada en la ley ritual para reconciliarse con Dios. Porque ahora para reconciliarse con Dios solamente tienes que venir a Emmanuel, a Cristo Jesús. Cuando hablas del Evangelio, cuando hablas de las buenas nuevas de gran gozo, hablas de un cambio radical en la religión. Hablas de un cambio radical en la manera de acercarse a Dios. Hablas de un cambio radical en la manera de tener una comunión con Dios. Y ahora sí esto se convierte en muy buenas nuevas o en nuevas de grande gozo. Si nosotros entendiéramos, si viviéramos en esa época y entendiéramos esta situación, de veras, hermano, que saltaríamos de gozo para decir, qué bueno que ya no hay que guardar toda la ley ritual y ahora solamente venir a Cristo Jesús, ser obediente a Él, someternos a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo y ahora sí puedo tener comunión con Dios. Ya toda la ley ha pasado, toda la ley ritual ya ha pasado. Qué bueno que me está diciendo que ahora la salvación y la comunión puedo tenerla a través de Cristo Jesús. Por último, Navidad significa para nosotros salvación. Lucas capítulo 2, versículo número 11 dice así: que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y entonces aquí cuando nosotros estamos leyendo esto, está diciendo un Salvador, que es el Mesías, que es el ungido, y es el Señor. Y entonces, ¿qué significa Navidad? Significa que ha nacido en ese día el Salvador del mundo. Y para nosotros entonces, el hecho de que Jesucristo haya nacido, significa entonces salvación. Porque la única persona la cual nos hace salvos a nosotros, la única persona que nos puede dar vida, la única persona que nos puede reconciliar con Dios, es solamente Cristo Jesús. Por eso dice la palabra de Dios que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es simple y sencillamente Jesucristo, el que nos acerca a Dios. Juan dice, 1 Juan capítulo 2, hijitos míos, les di mandamientos para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y luego dice, Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Amén. Y entonces, Navidad significa salvación para nosotros en Cristo Jesús. Qué diferente es ver las cosas de esta manera, porque ya no hay que guardar la ley, ya ahora es una buena nueva, es un evangelio, es una buena nueva, y ese evangelio consiste en que yo venga a acercarme a Cristo Jesús en un acto de fe, porque dice la palabra de Dios en Romanos, y esta es la palabra de fe que nosotros confesamos. ¿Ok?
Y entonces, para venir a Jesucristo, solamente se necesita un acto de nosotros de fe. Ya no hacer rituales, ya no hacer nada, simple y sencillamente acercarnos a Cristo Jesús con fe, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Y dice la Biblia, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que se acerca a Dios, el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. ¿Qué significa Navidad para ti? ¿Significa regalos? ¿Significa gastos? ¿Significa posadas? ¿Significa cenas? ¿Significa todo lo que nosotros socialmente hacemos en Navidad? ¿O quieres que Navidad signifique algo muy diferente para ti en estas fechas? Y ese significado es simple y sencillamente que Jesucristo ha venido, ha nacido y Él es el dador de la vida. Y cuando yo creo en Jesucristo, Él me da vida eterna para mí, al momento en que yo creo. ¿Qué significa Navidad? Significa que Dios ha venido, ha estado con nosotros con el propósito de reconciliarse nuevamente con nosotros. ¿Qué significa Navidad? Significa también salvación, la salvación que es en Cristo Jesús. Y esa es una muy buena noticia para ti. Déjame decirte que hoy tienes la oportunidad que la palabra Navidad sea algo que signifique diferente, porque hoy yo te invito a que vengas al dador de la vida, a Cristo Jesús. Él ha venido y ha nacido con un propósito, y ese propósito es venir para traer salvación, venir para darnos vida, venir para que nosotros estemos reconciliados con Dios nuevamente. Y hoy tienes esta oportunidad. ¿Qué necesitas hacer? Simple y sencillamente venir y entregar tu vida con la fe en Cristo Jesús, sabiendo que Él oye tu oración, sabiendo que Él va a contestar tu oración y entregándole tu vida. ¿Y cómo la vas a entregar? Es muy sencillo, yo te invito a que lo hagas. Cierra tus ojos y ahí donde estás, dile: Señor Jesús, por favor quiero que tú tomes mi vida. Reconozco que soy pecador ante ti, que el pecado me ha separado y hoy quiero reconciliarme nuevamente para tener la vida que tú estás ofreciendo y es vida eterna. Te entrego mi vida, pongo mi vida en tus manos para que tú te hagas cargo y quiero en un acto de fe, Señor, entregarte esta vida mía que yo tengo para nacer ahora, en este momento, a la vida que tú me das. Déjame orar. Padre, en esta hora, Señor, estoy delante de tu presencia, Padre bendito, para decirte, Señor, que ahora, Señor, entendemos lo que significa la Navidad realmente, Señor. No son regalos, no son posadas, no son juguetes, Señor, no son cenas. Padre Celestial, la Navidad tiene otro significado más profundo, Padre bendito. Navidad, nacimiento de vida, o nacimiento que da vida, Padre Celestial. Y gracias, Señor, porque tú un día tuviste a bien venir a este mundo, nacer, Señor, estar con nosotros, buscar la reconciliación con nosotros, Padre Celestial, hacer todo, Señor, lo que tú hiciste para que nosotros seamos salvos, Padre bendito. Señor, en esta hora yo oro por todas aquellas personas, Señor, que, Padre, en este momento o en otro momento puedan entregar su vida a ti, Padre bendito. Señor, por favor, tómalos en tus manos y darles la vida, Padre Celestial, que ellos necesitan. Y a nosotros, Señor, síguenos sosteniendo, Padre Celestial, en la vida que nosotros tenemos aquí, que vamos a concluir un día, Señor, cuando estemos en tu presencia, Padre Celestial. Bendito Dios, gracias. Gracias, Señor, porque no tenemos otra palabra, Señor, más que decirte gracias por la Navidad.
Padre, bendito seas, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Te honramos. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Termino con estas palabras. En una ocasión estaba yo en una misión de la iglesia y un hermano ahí, de los más sencillos hermanos, dijo lo siguiente: ¿podría Jesús 1000 veces en Belén haber nacido? Pero si no nace en tu corazón, estás perdido. Y creo que estas palabras son unas palabras muy sabias. Jesucristo tiene que nacer en nuestro corazón para darnos vida y vida en abundancia. Gracias, que Dios te bendiga en esta hora.